Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver si te escuchamos bien. Hola, Daniel. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, Hola, ahora buen sí. día. Ahora Buen día, sí. buen día. ¿Cómo andás? Perfecto. Bien, bien, bárbaro. Espero que vos también estés bien. Bueno, yo lo que le decía que a mis compañeros y a la gente, sobre todo, siento que el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación. ¿Vos qué decís? Mira, yo la primera cosa, porque los estaba escuchando recién, hacer comparaciones como hizo Quinquela en valores nominales en una economía inflacionaria es ridículo, ¿no? O sea, todas las cosas han subido de valor, también los sueldos un poco menos que la inflación, pero, viste, comparar lo que valía el litro de nafta con lo que vale hoy es una comparación ridícula en una economía como la Argentina. Así que digo, tampoco nos sumemos al carro de gente que no sabe hacer las cuentas que hay que hacer, digamos. La siguiente cuestión es, la inflación ha bajado de 10% o 12% mensual a 2. Eso es algo importante. ¿El 2 es un número bueno? No, es un número todavía muy alto. Tercera cuestión, ¿qué nos dice la experiencia de países que partieron de niveles de inflación altos y hoy tienen inflaciones de 5% anual? Bueno, que la última milla, por llamarlo de alguna manera, ir del 30 al 5 lleva tiempo. Eso pasó en Uruguay en los 90, en Chile en los 80, en Israel en los 80, en Brasil en los 90. ¿Por qué? Por diversas cuestiones. Porque te queda inercia inflacionaria, porque te queda esa memoria de que venías en una inflación, en un país que tiene alta inflación, y eso lleva tiempo. Así que Argentina no es muy distinto del resto. Después uno puede mirar, a ver, ¿qué fue a mí qué me preocupó, si querés, dentro de ese panorama? Bueno, cuando vos empezaste a ir con la inflación para arriba, afortunadamente tocaste techo en marzo con una inflación altísima de 3,4%, y de ahí empezaste a bajar. Julio sabemos que tiene un problema de estacionalidad. La inflación núcleo que mide mejor la tendencia, dio 1,8. No parecería que hubo una situación parecida a la que tuvimos al final del 25 y principio del 26. Habrá que esperar los próximos meses, obviamente agosto no va a empezar con cero, pero yo creo que la inflación va a estar navegando en los próximos meses entre 1,5 y 2% mensual. ¿Es bueno? No, es bastante mejor de lo que te dejó el kirchnerismo. Ujú. Bueno, yo a ver, el especialista sos vos. Yo, a ver, lo de Quintel es un burro, bueno, puede ser. Habría que No, comparar. yo no dije que era un burro, dije que no se puede hacer esa comparación, él obviamente tiene una intencionalidad política. No, eso está claro. ¿Me entendés? Ahora, yo no sé si a la gente le subió el sueldo, si el litro de nafta estaba a 200 mangos y hoy está a 2.000, así que subió un 100%. Yo no sé si toda la gente gana el 100% más de lo que ganaba en noviembre del 23. Yo no sé si es tan errada la cuenta. Bueno, espera un poquito. La inflación relevante para la gente, o la que más se aproxima, es la canasta global, no un producto en particular. Porque así como subió la nafta mucho, tenés los productos textiles, este mes pasado bajaron de precio, pues, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces no hay que mirar un producto en particular. La nafta tiene explicaciones por varias razones. Qué sé yo, subió el precio del petróleo en el mercado internacional, el gobierno te ha subido el impuesto a los combustibles, que lo habían dejado. El tema internacional, Daniel, hay mucha sanata. Estuve en Estados Unidos en el Mundial, me sale más barato cargar nafta en Estados Unidos que acá. Y me decían, no, lo que pasa es que la guerra, el petróleo en Estados Unidos. Fui al surtidor y llené el tanque más barato. Bueno, espera. Estados Unidos, el precio de los combustibles en un país depende del precio internacional, de la política de precios que quiere aplicar el gobierno, que en Estados Unidos no interviene el gobierno en los precios de los combustibles, y de los impuestos. Estados Unidos históricamente ha tenido impuestos a los combustibles muy bajos. Si vas a Europa, que vos también seguramente has viajado por cuestiones de trabajo, el precio del combustible es mucho más caro que acá. Entonces, bueno, no importa. Vas a Uruguay, tradicionalmente ha sido más caro que acá. Pero no se puede discutir. ¿Vos querés que te diga lo que pasó con los sueldos? Mira, los sueldos de la gente que trabaja en el sector privado formal, en promedio, después, en el promedio los petizos nos ahogamos, así que hay gente que le va mal y hay gente que le va mejor que el promedio. Desde que está Milei, perdieron 4 o 5 puntos respecto a la inflación en 2 años y pico. Los empleados públicos perdieron bastante más. Los informales y cuentapropistas le ganaron a la inflación. Entonces depende con quién mires.
Esos son lo que dicen los números del INDEC. Después que te sale el kirchnerismo, decís, no, los informales se mide mal. No, no se mide mal. Se mide con alguna imprecisión, pero se mide con la misma metodología que medían ellos y claramente hay una recuperación. Entonces, en la realidad, eso es lo que muestran los números. ¿Eso está bueno? Y no. Lo lógico hubiera sido que en una economía que empezó a recuperarse, los sueldos le hubieran ganado un poquito a la inflación. No es que está bueno, pero no es que lo tenemos que medir contra el precio de la nafta, contra el precio de la electricidad, o contra el precio de la ropa, para ponerlo de alguna manera. Esa es una comparación que normalmente se presta a tratar de sesgar la mirada como le conviene a determinado actor político. Y ese no es mi rol. Mi rol es mirar los números y decirte lo que dicen los números. Daniel, por supuesto, pero a ver si me podés explicar esto, Daniel. Desde que asumió Milei que no emite un peso el Banco Central. Ya subió todo lo que tenía que subir, subió la nafta, los servicios, todo. ¿Por qué sigue habiendo inflación? No entiendo. Bueno, si los libros te dicen que si vos no emitís no hay inflación, ya ajustaste todo lo que había que ajustar y seguís teniendo inflación, ¿por qué? Bueno, espera un poquito. No es que el gobierno no emitió nada de que está Milei, mirá los datos de la base monetaria del Banco Central, pero además en eso, como dice el presidente, y en eso tiene razón, la inflación es la consecuencia de una emisión que los demandantes de pesos no quieren tener. Entonces a vos te puede ocurrir que vos no emitas nada y se te cae la demanda de pesos e igual tenés un efecto en los precios. O sea, no es que es por ahí para simplificar y dado el contexto de alta inflación o altísima inflación que tenía la Argentina, por ahí se simplificaba en la emisión. Ahora, después vos tenés distintas cuestiones, lo que te acabo de explicar antes, estamos hablando te nombré 4 países que les costó bajar del 30 al 5 anual. No es que es una cosa rara lo que le está pasando a la Argentina. Ahora, obviamente que eso a la gente no le sirve para nada. A mí que me cuentes, te puede decir alguien que nos está escuchando, o vos mismo, y que me cuente que a los uruguayos y a los brasileños le pasó lo mismo en los 90, me importa un pito. Bueno, es parte de la promesa del gobierno que por ahí prometió llegar a un número razonable de inflación más rápido de lo que se podía. Ahora, lo que está pasando no es raro, eso es lo único que te quiero decir, nada más. ¿Es bueno? No. Ojalá tuviera una inflación de 5% anual. Daniel, Mariano Boldic te saluda, buenos días. ¿Qué haces, Mariano? Vos sabés, vos tenés una mirada económica muy interesante, además también tenés una mirada política en base a esos datos económicos. Mi pregunta es la siguiente para hacer una lectura política del 2%. Hace un año hablar de 2% era un golazo para el gobierno. Hoy hablar de 2% sigue siendo un activo político para el gobierno. Digo, hoy gana la elección Javier Milei con un 2% se estaciona de inflación mensual. Mira, las encuestas que hacen entidades que yo no hago encuestas políticas, pero las encuestas de opinión de la gente sugieren que hoy la inflación no es la preocupación principal de la gente. Hoy la gente está más preocupada por otras cosas. Y es natural. A ver, otra vez, esta es una economía de grandes contrastes hoy. Vos mirás, el empleo formal privado ha caído un poquito, el empleo formal público ha caído un poquito, el empleo informal y cuentapropista ha subido. Entonces, si vos estás en un empleo formal, vos pensás, tenés un poco menos de ingresos respecto a la inflación y además no hay creación de empleo en los trabajadores que son como vos, bueno, la situación no es la mejor. Sumale a eso el tema de la mora bancaria, que la mora, ¿a quién le prestan los bancos? Básicamente a trabajadores formales. La fintech le prestarán a informales, pero la mora de esa bancaria que subió un montón, la gente además, la cuota de los préstamos, son números extravagantes, son los mismos números que tiene Brasil. Argentina era mucho más bajo y eso ha empeorado, pero tampoco que estamos en una situación dramática, pero es una situación compleja para muchas familias. Entonces hoy el gobierno no está en su mejor momento económico. Ahora, ten en cuenta que vos arreglar los desaguisados que te dejó el gobierno anterior no iba a ser indoloro. Y esto en alguna medida el presidente lo dijo. Vos pensás que, como decía Totti hace un rato, te mandaste un ajuste fiscal tremendo. El año pasado, quizás por un error del gobierno, quizás por la corrida que hubo previo a las elecciones, por lo que fuere, tuviste un apretón monetario fenomenal con tasas de interés extravagantes que en alguna medida te explican lo que pasó con la mora. Y así toda la economía más o menos se mantuvo. Entonces alguien te podría decir, mira, con esas correcciones que se mandó el gobierno, teníamos que meter un receso brutal. Y no tuvimos un receso brutal. Tenemos sectores que les va mal y otros que les va bien. Mal le va a la industria, la construcción, el comercio, bien le va al campo, le va, qué sé yo, a la minería, a los hidrocarburos. Y bueno, es una economía de grandes contrastes, entre familias, entre sectores, entre regiones. Y bueno, y encima de ello tenés la política, que el año electoral tema que hay mucha más antes. Gente que vive del comercio, ¿no? Muchos más millones de argentinos que viven de la minería o los hidrocarburos, ¿no? Bueno, pero eso te refleja por qué el presidente... Además tenés cuestiones que no son económicas.
A ver, pongámoslo en estos términos. A la salida de la elección de medio término estábamos 6 meses atrás, no es que estos indicadores eran preciosos. Y el presidente miraba los números y todo el mundo te decía, reelige en primera vuelta con facilidad. Hoy te dicen, no se sabe si gana en primera vuelta. Pasaron 6 meses. La economía no está muy distinta que hace 6 meses atrás. Claro. Se han mezclado otras cosas, si vos querés el tema Dorni, qué sé yo qué. Eso es más para ustedes o para analistas políticos. No es que solamente la economía, el mal humor que tiene la gente o por ahí la caída, perdón, en la popularidad del presidente. Daniel, hablabas del tema de la morosidad, que creo que es uno de los temas que más surge, digamos, ¿no? A nivel social. Es cierto que es muy diferente la que es formal de la informal. De la formal me refiero a la bancaria o ese tipo de entidades más tradicionales, que está en torno al 10-12%, pero se triplica cuando estamos hablando de créditos más informales. Ayer tenía un debate con un economista que decía, cuando uno lo pone digamos, a nivel de cómo funciona la economía, está bien que el gobierno no intervenga, porque si interviene da una señal, y digo por esto la respuesta de Javier, por ejemplo, de que no va a haber plan platita para los que tengan moras, que se tiene que resolver solo esto a través de privados. Está bien que no intervenga porque si no da una mala señal al mercado, pero a la vez, o sea, tenés a personas que están complicadísimas y que se están endeudando para comprar comida. Digo, ¿qué lectura haces, Diego? ¿Tiene que intervenir el gobierno? ¿Tiene que dar alguna mano? ¿No tiene que hacerlo? Bueno, pero a ver, espera un poquito. Hoy el tema de la mora es un problema tanto para la gente como para los bancos. Y los bancos están trabajando en darle a la gente algún pedal. Entonces se está resolviendo. Si vos metés al gobierno adentro, lo terminamos pagando entre todos. Entonces la pregunta parece más razonable que en lugar de sociabilizar el problema, que afecta a una parte de la familia, no a todo, porque, ¿me entendés? Si lo están resolviendo, bueno, después tendrás que ver eventualmente si no se resolvió qué podés hacer. Pero no es que no está... O sea, la mora dejó de subir en junio y daría la sensación de que vos empezás a tener... Algunos bancos públicos han hecho ofertas conocidas de refinanciarte a largo plazo con préstamos indexables por ser. Los bancos privados no lo han hecho tan público, pero están todos corrigiendo esto. Pero por una razón muy simple, no que son buenos. Simplemente vos pensás que los bancos le prestan a gente formal, y el cliente formal es un buen cliente para el banco en general. O vos no recibís ofertas y tenés cuenta suelto todo el tiempo, cambiate de banco. Entonces, los bancos tienen un incentivo a mantener ese cliente que es bueno, y la gente tiene un incentivo a tratar de reestructurar su pasivo con el banco. Igual estamos hablando del menor porcentaje. Eso así, no tiene mucho sentido que el gobierno intervenga. Estamos hablando del menor porcentaje, por eso te decía la comparación con el informal. Esta es otra discusión. Daniel, gracias por el tiempo. Hasta luego. Un placer. Abrazo enorme, Daniel Artana, hablando de la inflación y después un poquito más de la economía en general. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.